Bueno, muchísimas gracias. Seguís aquí en Valencia, ¿eh? Nos hemos ido lejos de esta hora y media, pero seguimos aquí confinadas. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar un espacio de coloquio y para ello voy a pedir, voy a presentar, bueno, a las dos directoras de los dos trabajos que acabáis de ver. Quiero agradecer a Nacho y a Nelo, que están haciendo este streaming, y todas las que estáis viéndonos, pues agradecer este trabajo tan importante que están haciendo para nuestro festival. Así que un fuerte aplauso para ellos. Y también queremos agradecer a Florín, que está bajando ahora mismo. Baja, Florín, por favor. Sí, que va a hacer algo muy importante para que todo esto funcione. Florín, un fuerte aplauso para él, porque sin él esto no sonaría, no habría luces y no habría mesas para nuestras invitadas. Y bueno, somos muchas las que estamos detrás de este festival. También está por ahí Luis, hoy sacando fotos. Habéis conocido y ya conocéis de sobra a Raúl Lago, mi compañero codirector de este festival, que os ha recibido aquí en el teatro. Está Pedro Verdejo haciendo pues el community manager, que se dice, que es relacionándonos en internet con tantas y tantas personas. Y está también nuestro queridísimo ayudante de dirección de este año, que es Víctor Benavides, que tiene 24 años y es el futuro de este festival, que también está por ahí. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Este año nos centramos en la ecopoesía, como venimos ya desarrollando desde el día 13. Y bueno, voy a presentar en primer lugar a Clara López Cantos, que ella viene de Tomelloso. Nació en 1987, artista visual e investigadora, es doctora en investigación en Humanidades, Artes y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha. Trabaja como profesora universitaria de medios audiovisuales, actividad que compatibiliza con trabajos artísticos y de investigación. Las palabras también tienen ojos, posibilidades de la poesía. Dionisio Cañas es su segundo documental y es autora de numerosos videopoemas. Ha realizado ponencias y expuesto de manera individual y colectiva en ámbito nacional e internacional. Es cofundadora y presidenta de la asociación Acento Cultural y también colaboradora en diversos medios con artículos en torno al arte. Para más información podéis entrar en claralopezcantos.com, pero hoy directamente pues vais a hablar con ella. Clara, por favor, un fuerte aplauso para ella. Y tenemos a Lucía Camón, poeta, actriz y agitadora cultural. Actualmente dirige el proyecto Pueblos en Arte. Tras estudiar Derecho en la Universidad de Valencia, se forma como actriz en el prestigioso laboratorio del Teatro William Layton, en Madrid. Acompaña sus recitales con música. De hecho, el pasado domingo pudimos verla junto a Borja Barrueta, ahí, bueno, deleitándonos, básicamente. Quienes la pudisteis ver, lo sabéis. Y quienes no, tenemos el streaming, lo podéis volver a ver. Acompaña sus recitales con música y por ello ha colaborado a lo largo de los años con grandes músicos como el propio Borja Barrueta, que os acabo de decir, baterista de Jorge Drexler, entre otros. Bueno, además, majísima persona. Te deja su furgoneta sin pensárselo, ¿eh? Santiago Ibarreche, ahí es nada. Santi Ibarreche, Ariel Hernández Malevaje o el músico de jazz Alex Camín. Actividad que a día de hoy sigue desarrollando. En junio de 2011 salió a la luz su primer libro de poemas, 7 veces sí, que ya va por su tercera edición. En el año 2019 protagonizó la película documental Soñando un lugar, que la pudimos ver el año pasado, no, en 2019, en el Festival de Mediometraje La Cabina. Aprovecho también para agradecer en este momento a Sara Manzanet y el Festival de Mediometraje La Cabina, y también
al aula de literatura de la Universidad de Valencia, que colaboran con estos 2 días de audiovisuales aquí en la Sala Carme Teatre. Les mandamos un abrazo. En el año 2019 protagoniza la película documental Soñando un lugar, dirigida por Alfonso Quint, candidata a los Goya. Hemos visto a Goya ahí. Ese busto es más pequeño que el que te dan en los Goya, ¿no? El que salía ahí. Bueno, pues te mereces uno así más grande todavía, fíjate lo que te digo. Y ganadora de numerosos premios internacionales. Desde Pueblos en Arte se encarga, entre otros proyectos, de la realización del Festival Poetodos, un festival de poesía en el mundo rural. Un fuerte aplauso para Lucía Camón. Y bueno, y ahora vamos a dar ya el último salto mortal, que es si podemos conectar con Dionisio Cañas. Chin, chin. Pues no. Bien, habré ido al baño. Vamos a empezar, lo seguiremos intentando, lo seguiremos intentando. Ya sabéis que vive, bueno, ahora nos contará Clara, pero estaba viviendo en un bombo de piedra y ha ido a Tomelloso, o sea, se ha ido más allá de Tomelloso, ya se ha ido al Wild Side y entonces ha vuelto a Tomelloso solo para que hablemos con él. Ahora lo solucionamos, pero para eso mejor hago ya una primera pregunta a Clara. ¿Cuál es el proceso creativo porque va más allá del documental la pieza que hemos visto, ¿no? Hay una intervención y en ese proceso de creación tu faceta como poeta, ¿cómo ha podido intervenir sobre la directora? Pues sí, acercaos al micro, el micro es vuestro amigo. Gracias. ¿Ahora mejor? Sí. A ver, seguramente os habéis dado cuenta que hay lo que llamo yo un poco escritura performática, ¿no? Es dentro de todo el documental. ¿Mejor? Sí. Dentro del documental en sí hay una especie de diálogo poético dentro de la poética de Dionisio Cañas, ¿no? Es como que yo dialogo con sus diferentes etapas, ¿no? Entonces ha habido como varios procesos en este trabajo. Uno que es el de investigación en torno a la vida y poesía de Dionisio. Luego, en cuanto a esa narrativa poética, ¿no? Y a cómo conjugarlo en cuanto a cómo dialogar con él, ¿no? Dentro de ese film, como habéis visto, con algunas pequeñas acciones, algunos pequeños guiños, pues mi voz y mi escritura se entremezcla de alguna manera en la pieza. Todo el recorrido, porque tú conoces a Dionisio en Tomelloso, ¿no? Cuando ya ha regresado de Nueva York, todo el recorrido de indagación anterior a esa experiencia conjunta con él, te ha supuesto mucho esfuerzo, porque bueno, me consta que Dionisio puede que haya vivido sin guardar nada en los baúles y bueno, todo ese hacia atrás. ¿Cuánto trabajo has invertido para poder bucear, investigar, sacar todos estos materiales tan estupendos que salían en tu documental? A ver, realmente han sido... esto también es parte de una tesis doctoral, que hay una parte teórica que está disponible también en el repositorio de la UCLM, por si a alguien le interesa. Y viene de 5 años, han sido 5 años, es cierto que lo he compatibilizado con el mundo laboral, ¿no? Este proceso de investigación. Pero sí, o sea, 5 años oficialmente, ¿no? Pero yo realmente empecé a colaborar con Dionisio pues en 2008, 2009, una cosa así. Entonces ha sido como un proceso increscendo, por decirlo de alguna manera. Yo empecé a colaborar con él y ya cuando decidí ponerme a hacer este documental, pues 5 años más o menos. También quiero hacer hincapié en tu faceta, ¿no? Como parte de la vida cultural de tu pueblo con el tema de acento cultural. ¿Qué estáis desarrollando? ¿Cómo
cómo te desenvuelves, ¿no? en ese espacio después de también haber salido de tu pueblo y volver, y cómo afrontas también esa labor de generar cultura desde un entorno rural. Pues a ver, yo creo que es un momento clave ahora mismo para todos, ¿no? Como un punto de inflexión, porque precisamente también Acento Cultural es una asociación que nació precisamente de 2011, de esa primera crisis que tuvimos y tal, y empezamos con mucha fuerza. Luego, no sé, pues todos tenemos vidas, no sé, se fue como apagando, y ahora estamos en un momento también de reinicio, ¿no? Y precisamente, pues eso, también gente que ha vuelto, ver ese ritmo de vida que nos llevan las ciudades, que hay veces que no nos llevan a ninguna parte. Entonces estamos ahora mismo en un momento muy bonito, porque de reflexión y de vamos a preguntarnos qué estamos haciendo y vamos a ver qué podemos aportar realmente. La trayectoria de Acento sí que ha sido muy buena en cuanto a proyectos colectivos y proyectos individuales hasta ahora. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, que me estoy yendo un poco por las ramas, en cuanto al mundo rural, es cierto que parece complicado, pero bueno, vemos el ejemplo con el documental de Lucía, que cuando implicas a la gente o realmente estás tratando cosas de ese contexto, pues las cosas salen adelante de alguna manera. Aquí es donde enlazamos contigo, Lucía, toda tu trayectoria en ciudades, ¿no? En tu trayectoria vital, y de repente pegas el paso y te vas al mundo rural, pero sin renunciar un ápice a seguir haciendo creaciones tan maravillosas como la que acabamos de ver ahora, ¿no? Es que si no, no hubiera aguantado. Quiero decir, creo que uno de los grandes problemas del mundo rural es que no se invierte en cultura. Entonces, no sé, se piensa que no es necesario, la gente no tiene costumbre, se gasta muchísimo dinero en las fiestas populares, pero se invierte, o sea, con lo que supone arreglar una calle en un pueblo pequeño, se podría hacer una actividad mensual para la gente que vive ahí. Y eso es muchísimo trabajo para a lo mejor una administración, entonces no lo hacen. Entonces, claro, no pasa nada. Entonces creo que es súper importante que la gente se empiece a dar cuenta que hay que programar y hay que hacer cosas de calidad en el mundo rural, porque las personas que vivimos allí lo necesitamos también, y porque de ese modo es posible que los pueblos se llenen más de gente. Porque, por ejemplo, pues eso, en nuestro pueblo empezamos a hacer cosas y empezó a querer venir la gente. O sea, no era nuestro objetivo que viniera gente, pero sin embargo pues querían venir, ayudábamos a comprar una casa, o bueno, quiero decir, eso, el que haya actividad cultural es una... Bueno, pues es algo muy bueno. Por eso también empecé a inventarlo, porque dije, bueno, si no lo invento, a mí me gustaba mucho la casa, yo crecí en el campo, quiero decir, también los orígenes de cada uno es importante, ¿no? Y luego, yo con 20 años me dicen que me vaya a un pueblo y digo, perdona, o sea, no se me ha perdido nada allí. O sea, también hay momentos para todo, ¿no? Pero de pronto cuando voy a ser madre y demás, digo, no, es que me apetece, y a mi pareja también, y decidimos, que es Alfonso Quint, que ha hecho gran parte del documental también. Dije, bueno, pues vámonos allí, vamos a probar. Y entonces inventamos ese movimiento que además ponía en contacto la gente del pueblo para que también pudiéramos conocerlos mejor y ellos nos conocieran a nosotros y supieran lo que hacemos, desarrollar lo que habíamos hecho en la ciudad en ese lugar, y también traer a la gente de Madrid y de Barcelona y de Zaragoza para que hiciera cosas en el pueblo y pudiera disfrutar de lo que supone el entorno rural, que bueno, da un montón de, bueno, pues como él ha hecho, ¿no? El irse de nuevo a la tierra y a conectar con otra cosa, que da un montón de fuerza. Una cosa que valoro mucho de tu trabajo como gestora, como agitadora, mejor dicho, es cómo consigues implicar a personas que en un momento dado, para empezar, puede haber algún tipo de suspicacia, ¿no? Esta gente moderna, ¿no? ¿Qué pasa? La factura tan bonita de las cosas que haces, ¿no? Estos collages que me estuviste enseñando el otro día a partir de historias. O sea, ¿cómo haces partícipe
a todas estas personas del proceso artístico y bueno, entonces en ese sentido, después de ver el trabajo de Fuendetodos, que Fuendetodos, bueno, como habéis podido inferir en la película, es el pueblo donde nació Goya, está la casa natal de Goya y tal. ¿Cómo has conseguido, y más en un año de pandemia y con ese solaz que hace allí y esos vientos y todo eso, liarlos y sacar de su pueblo tantísima belleza? Pues primero yendo, quiero decir, hay una cosa, ¿no? Que a veces la gente hace festivales o en lugares y es como que va como con una especie de aeroplano y hacemos un montón de cosas con gente que invitamos y luego nos vamos, ¿no? Y todo se queda igual. Entonces, bueno, a ver, el reto era, vamos a hacer un festival, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues lo hacemos online. Y yo pensaba, vamos a ver, si hacemos un contenido online que a la gente del pueblo ni le va ni le viene, eso es que no es ni ético, porque el dinero es del pueblo. Pues entonces tenía que ser algo que realmente participasen. Entonces, bueno, pensamos o se me ocurrió una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, bueno, vamos a pedirles una colaboración que sea asequible. Es decir, buscamos unos poemas de poetas que ya han participado el año anterior, que habíais estado allí, es decir, que ya os conocían, y hacemos una selección y vamos pidiendo a la gente que también nos enseñe un sitio bonito del pueblo. Ellos elegían el lugar donde cada uno grababa. Entonces también era una manera de mostrar diferentes rincones del pueblo que habitualmente no son a lo mejor los que salen en las fotos turísticas. Y bueno, pues yo creo que hay que pedir desde la humildad, ¿no? El decir, vamos a hacer esto juntos, no te voy a pedir un gran esfuerzo, pero para mí es importante, ¿no? Yo creo que tienen que entender que es importante que la participación, porque por ejemplo estamos muy acostumbrados en Valencia, ¿no? A proyectos de participación ciudadana. En la ciudad es habitual, entonces la gente está acostumbrada. Y no te parece raro, ¿no? Que haya de pronto en un centro cultural una acción participativa, pero en los pueblos es más difícil de ver, ¿no? Hay otro ejemplo en tu película también, ¿no? De recoger la basura. Es extraño. Entonces hay que empezar a acostumbrar a la gente que eso puede suceder y luego también venía de la primera edición que ya les había pedido una participación importante. Entonces, en la que ellos me enviaban fotografías de cosas que para ellos eran importantes, ¿no? Objetos y demás. Y con eso hicimos una exposición. Entonces, también la confianza, ¿no? El decir, bueno, esta persona, bueno, pues un poco darles confianza para decir, mira, lo que hacemos es bonito y lo vamos a hacer bien. Confianza, esto vamos a enlazar con Clara, porque Dionisio, ¿no? Viene de Nueva York, ¿no? O sea, viene de la mayor megalópolis, centro neurálgico cultural de los 80, con todo ese bagaje, y sin embargo, cualquiera que ha podido compartir tiempo con él descubre que es una persona, también por ese factor de curiosidad, de estar siempre cercano a todo el mundo, ¿no? De confianza, hasta el punto de empezar a promover el tema de acción rural, ¿no? Y conseguir que precisamente gente joven, además, se involucre en empezar a hacer obras artísticas, a intervenir en el medio rural y generar obras artísticas. ¿Cómo lo ves tú desde ahí como testigo principal, ¿no? De la cosa? ¿Cómo consigue eso Dionisio, ¿no? Pues como has contado... Acércate un poquito más, please. Sí. Si no me matan los del streaming. Como has contado, es una persona que a pesar de su bagaje es curiosa en cuanto a toda persona, ¿no? Que convive a su alrededor. Y bueno, pues él pues busca esa acción o esa interactividad artística. O sea, veas el ejemplo de acción rural o por ejemplo, nosotros con la asociación que tenemos o en proyectos que hemos hecho, siempre ha estado muy interesado, ¿no? Ya sea como para colaborar o saber qué se está haciendo a su alrededor.
O sea, es promotor, pero aparte es un estudioso permanente de la realidad, por decirlo de alguna manera. Vale, vamos a aprovechar para llamarle por teléfono. A ver si hay más proximidad. Es como, me siento un poco como en El precio justo o en algo así. Dionisio. Hola, Dionisio. Sí. Oye, que te voy a llamar por Skype para que entres aquí en directo con nosotras. Venga, vale. Vale, hasta ahora. Al final no hay nada como los medios tradicionales de toda la vida. No, hay que decir que Dionisio se ha quitado el WhatsApp, que pasa de rollos, ha abrazado el sufismo y había en tu documental esos planos del bombo de piedra. Bueno, que yo me iba a vivir ahí cuando él quiera, porque has incidido mucho en tu documental precisamente en esos atardeceres, en esa planicie, ¿no? En su perra, que es maravillosa. Bueno, vamos a llamarle a ver si ya lo tenemos aquí con nosotras. A ver que abra un poco plano. Ahí él os va a ver a vosotras lo vais a ver a él, y a mí mejor que no me vea, que le debo dinero. No, Dionisio, por favor. Seguiremos intentándolo. Empieza a aparecer esto como el tercer hombre, ¿no? Que en realidad Dionisio Cañas no existe. Esto es una performance que está haciendo ahora mismo. Sí, no sé. Bueno, a lo mejor está yendo dando un paseo hacia el ordenador, no sé. Bueno, poco a poco. Bueno, vamos a aprovechar para continuar. Sí, bueno, sí, que haga lo que quiera, ¿no? Básicamente. Como gestora, como agitadora, Lucía, también no solo este fue en de todos, ¿no? Que desde que tomaste el rumbo tenías muy claro que había que conseguir movilizar al propio pueblo, que si no es una invasión. Acaba de invadirnos Dionisio Cañas. Dionisio. Sí. Estás en el aire. ¿Me veis? Sí, a ti te vemos tipo gran hermano, ¿eh? Vale. Bueno, pues un fuerte aplauso para Dionisio Cañas. Ahí tienes a Clara y a, Sí. y a Lucía Camón, de Pueblos en Arte. Nada, Dionisio, estamos hablando ya estábamos, porque Lucía es gestora cultural en el ámbito rural ahora mismo. Clara ha vuelto al seu poble. Y tú estás cada vez más arraigado a tu tierra. ¿Cómo ha sido este proceso de regreso, de volver a abrazar todo eso? Bueno, cuando vivía en Nueva York, que fue... ¿me escucháis bien? Sí, no hace falta, te escuchamos súper bien. Pues bueno, siempre volvía a La Mancha, a Tomelloso, ¿no? A mi pueblo. Pero fue en 2005 cuando ya decidí dejar mi cátedra en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y instalarme de nuevo aquí en Tomelloso, ¿no? Y en el ámbito rural. En aquel momento parecía una locura. Porque dejar Nueva York y dejar la universidad era, para muchas personas me decían, es como un suicidio desde el punto de vista intelectual, porque por supuesto la gente cuando tú le dices, pues vivo en Nueva York, de repente eso te crea un aura diferente. Vivir en Tomelloso no tiene mucho. Hombre, ser escritor, es decir, soy escritor, vivo en Tomelloso. Es como ser provinciano, ¿no? Pero vale, yo creo que por suerte eso está cambiando y en mi caso ha sido muy interesante porque
produjo en mí una necesidad de relacionarme más con la realidad, con el entorno, con la naturaleza y con una vida sin prisas, más sencilla que la que vivía en Nueva York. Clara, tú que has sido testigo de Dionisio, de sus fiestas de cumpleaños, a mí siempre me ha llamado la atención que cuando llegaban sus amigos era el mecánico, el carpintero, no sé qué, y la cosa es ese brebaje que bebéis, la cuerva, eso, ¿cómo se llame? No sé. ¿Cómo? No sé a qué te... Es un caldero. ¿Cómo que no has bebido de eso? Pero si es un caldero que echáis ahí todo tipo de licores. A la zurra. La zurra, eso, la zurra. La zurra. La zurra. Bueno, ¿qué es lo que destacarías de todo lo que has aprendido de Dionisio? ¿Qué es lo que destacarías? Me consta que como artista, ¿no? Te influencia muchísimo. Sí. Acércate al micro, que el streaming ver, nos matan. Son muchas cosas, pero así si tengo que decir algo, pues eso que la poesía principalmente pues es eso, es esa humanidad, ¿no? Es esa empatía que podemos generar con el otro o con nuestro alrededor y no hace falta ir a buscarla a ningún lado, ya la tenemos ahí mismo. Hemos, dentro del documental Dionisio, hemos visto el pasaje de La Noche de Europa, y en el que de repente decías que, bueno, ya como que la poesía escrita, ¿no? Como que La Noche de Europa era tu último libro de poemas, el último libro que ibas a escribir, que necesitabas desarrollarte en otros espacios. Y hemos visto La Manifestación, De lujo para todos, el gran poema de Nadie, como poesía participativa. Bueno, ¿en qué momento te encuentras ahora? También están, bueno, tu libro sobre el sufismo. ¿En qué momento te encuentras ahora, Dionisio? Pues, bueno, en este momento como que necesito otro cambio, ¿no? Creo que ya aquí en el 2005 y ya llevo más de 15 años, entonces quiero decir un cambio de lugar, sino quizás penetrar más en otros ámbitos, como es el mundo árabe, que me interesa mucho, etc. Y por lo demás, estoy llegando a un punto de serenidad que me permite el hecho de vivir más cerca de las cosas que me rodean, ¿no? A Thoreau, en el famoso libro Walden, hay un capítulo dedicado a la soledad, y que es más o menos lo que yo estoy disfrutando de mi soledad. Pero lo interesante que dice es que cuando él se instala en un bosque, en su cabaña, dice que le daba como miedo de que iba a pasar no estar en contacto con la gente como solía estar, o tan frecuentemente. Y dice, y de repente descubre algo que muy importante, dice, la amistad de las cosas, es decir, la amistad de las gotas de una lluvia, la amistad de una piedra, la amistad de un árbol, la amistad de los animales que hay en el campo. Y yo creo que ese es el momento en el que estoy, ¿no? Estoy descubriendo la amistad de todo lo que me rodea, que quizás durante todos estos años no me había dado cuenta que tenía una relación y que debía establecer una relación más amistosa, vamos a decir, más empática, más empatía por esas pequeñas cosas, esos insectos, esas piedras, esos árboles. O sea, que estoy en ese momento de querer fundirme con el mundo que me rodea, la naturaleza, el campo, etc. Madre mía. Lucía, tú no estás en ese momento. Tú estás en el momento de que ha sido un efecto llamada,
¿no? El efecto, el eufemismo este de que usan los fachas, ¿no? para meter miedo a la gente, con que venga más gente a vivir con nosotras. Son todas bienvenidas, por supuesto que sí. Tú has sido efecto llamada y todo lo contrario, estás repoblando de alguna manera, ¿no? con amigas, amigos que van llegando y generando comunidad en un espacio donde estaba muy avejentada su población. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, yo creo que en cualquier pueblo, quiero decir, creo que está pasando en muchos lugares. Nosotros empezamos con una pequeña red que se llamaba Cubo Verde y ahora es bastante grande, ya que es ecopoesía. Es una red de espacios de arte en el campo. Hay un montón. Entonces, en cada pueblo donde llega gente joven a hacer cosas, que a lo mejor tenía una casa de su abuela, o quiero decir, suele haber un vínculo primero, ¿no? Como en mi caso. Y a partir de ahí suele llegar más gente. Creo que no es el único caso, porque yo creo que ahora sí que hay mucha gente que, igual que Dionisio, sí que está sintiendo las ganas de conectarse con la tierra y con la naturaleza y parar un poco, ¿no? Este exceso de sociabilidad y de hacia afuera que teníamos, ¿no? Yo creo que es ni tanto ni tampoco. Entonces, volver al pueblo quizás es algo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, nosotros simplemente hemos facilitado que las personas pues conocidas, amigos, pues que querían venir, pues de alguna manera pues les sitúas en un territorio y se sienten un poquito más seguros, de decir, bueno, estas personas lo han hecho antes y están viviendo aquí y han conseguido un modo de vida. Entonces, por eso también creo que ese pequeño entorno social es súper importante, ¿no? No irte, porque es verdad, hay muchos pueblos en los que hay a lo mejor casas baratas o que son pueblos bonitos, pero no te vas a ir solo, porque eso es muy duro, ¿no? Por ejemplo, Eusebio tiene amigos en el pueblo y está el mecánico y, quiero decir, al final necesitas esos vínculos y entonces, pues, si hay alguien de tu edad, pues es más fácil. Entonces, sí, el efecto llamada, bueno, es eso, es compartir generosamente pues la información que tienes y así la gente se siente más segura y se acerca a vivir ahí. Ya ves. Tomelloso, por ejemplo, es un pueblo grande. Bueno, en general en La Mancha los pueblos suelen ser grandes y están a 30 kilómetros el uno del otro, bueno, que si te echabas novia o novio o novie de otro lado, debía ser un flipe, ¿no? Y los fines de semana. Bien, bueno, estas son cosas que se me ocurren. Sucedía a menudo. Sí, pero debía ser como si tu novia fuese rusa, ¿sabes lo que te quiero decir, no? O sea, no, esa es de Valdemorillo. Bueno, no sé. De hecho, Dionisio al final se lo busca para irse a Nueva York. Bueno, yo qué sé, si es que la gente manchega está. Bueno, la cuestión es que, tenéis cierta actividad cultural. Hay otro gran poeta, Félix Grande, también es de nació en Tomelloso. Eso, a nivel municipal, ¿hay algún tipo de base que tú entiendas que puede estar abierta a que se estabilice pues programas culturales realmente para el pueblo que puedan llevarlo a otros espacios que el que está ocupando ahora? Yo la última vez que estuve, estaba Toino Banderas de España, me preocupaba bastante por entrar un poco, ¿no? Ese nacionalismo rancio y tal. O sea, es decir, mi pregunta es, y sin menospreciar lo rural, como dice Pedro García Olivo, no existen personas analfabetas, sino existen seres iletrados, pero todo conocimiento es valioso. ¿Qué pasa? ¿Por qué se condena siempre? ¿Por qué se deja fuera al medio rural de la cultura, de la cultura con mayúsculas? A ver, es cierto que en los últimos años también ha habido una evolución. Y bueno, y luego también está que Tomelloso también está entre medio pueblo, medio ciudad, porque es cierto que son, no sé si son 36.000 habitantes o algo así. A ver, es cierto que siempre ha habido círculos independientes que se han hecho cosas y luego desde cultura, pues sí, de vez en cuando tienen iniciativas que están bien, pero lo que contaba un poco Lucía, que las fiestas populares y todo este tipo de tradiciones al final son un poco las que empapan todo, ¿no? Y entonces
pues claro, si hay una De mayoría... zurra, en papa de zurra, porque vamos... Si hay una mayoría de personas que quiere esas fiestas populares, quizá pues se tiene que introducir poco a poco ese otro tipo de cultura. Tampoco se puede hacer un cambio drástico de la noche a la mañana. Pero sí que yo también veo en Tomelloso, que incluso lo comentaba hace poco con unos amigos, que hace a lo mejor como 10 años o algo así, sí que había como más vidilla cultural independiente, aunque no fuera de la cultura oficial, ¿no? Y que esa también se ha ido desgastando, supongo que por la crisis, por lo que sea, pero decíamos, ¿qué ha pasado en este tiempo? Entonces, pues no sé si he respondido a tu pregunta, pero... Sí. Hombre, yo creo que realmente no es una prioridad para los ayuntamientos. O sea, sí que es un problema, yo creo, en lo rural en España extendido y importante. Y es que, por ejemplo, hay muchos alcaldes donde yo vivo que llevan 25 años, ¿no?, en el poder. Eso significa que no había gente joven, con lo cual no había necesidad de hacer otro tipo de actividades. No la había. Entonces se han acomodado en una forma de funcionar. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos el Saltamontes, el festival de Saltamontes, y el primer año, desde luego el ayuntamiento no tenía previsto en sus presupuestos poner, pero sale una ayuda del Gobierno de Aragón y la pide para nuestro favor, y finalmente pues dos terceras partes más o menos pueden ser financiadas, ¿no? Una suerte. Pero el segundo año, que había salido bien, pues no hay subvenciones y el ayuntamiento tampoco tiene previsto nada para el Saltamontes, y sin embargo gastan mucho dinero en las fiestas normales, ¿no?, en las fiestas que son las populares. Entonces ahora pensamos, bueno, pues podemos hacer un tercero porque al aire libre, ¿no?, y la gente quizá tenga ilusión, pero claro, tenemos que plantear algo mucho más pequeño, porque digamos que tienes que empezar como de cero para crear esa necesidad, ¿no?, para decir, bueno, quizás no estaría mal poner un poquito aquí, ¿por qué no?, ¿no? Igual que se pone en las fiestas populares, pues poner un poquito aquí, porque la gente lo necesita. Y si la gente lo necesita, entonces el ayuntamiento tiene que responder, ¿no? Si es una necesidad, si es algo que a la gente del pueblo le gusta, el ayuntamiento tiene que responder. Eso es yo creo que es la misión de un ayuntamiento, ¿no?, responder a lo que necesita la gente del pueblo. Y ahora la gente del pueblo es distinta. Dionisio, ahora que has escuchado a Lucía... Sí, yo creo que en general hay una percepción que si tú haces alguna actividad cultural y no hay una multitud de gente que asiste, o sea, si no hay colas para ver una exposición, si no hay miles de personas para ver una obra de teatro, etcétera, eso no rinde del punto de vista del poder, no rinde como votos, vamos a decir. Entonces, lo que hay que pensar es que y hacerles comprender al poder ya sea de un pueblo o de una ciudad, que hay actividades que son minoritarias, sencillamente, que a lo mejor van a ir 5, 15 personas, ¿no? Pero cualquier rama de la creatividad solo avanza si hay personas que hacen cosas que no tienen multitud al principio, pero que con el tiempo, vamos a decir, por ir desde el punto de vista histórico a las vanguardias de las 3 primeras décadas del siglo XX, no era para multitudes. Sin embargo, ahora, pues, ya los tenemos en todos los museos y todo esto. O sea, que yo creo que en resumen, creo que lo que hay que hacer es comprender a los poderes, al Estado en general, a los ayuntamientos, es que paralelamente, y todo el respeto que se tenga para las actividades culturales, populares, que atraen mucha gente, que traen mucho público, hay que invertir una mínima cantidad en actividades que no van a tener mucho público, que quizás van a tener a lo mejor un público joven o un público curioso, pero minoritario, ¿no? Y esas dos formas de entender la cultura
cultura pueden convivir y hacer avanzar. Si se quedan solo en la idea, ok, a esta actividad no viene la gente, por lo tanto esto no lo subvencionamos, ¿no? Entonces, si nos quedamos en eso, pues no va a progresar para nada la cultura. Solo en los pueblos, sino también no en el mundo rural solamente, sino en las grandes ciudades. O sea, en Madrid, una exposición que no hay colas, es un fracaso. Pero una exposición que sea muy extraña y que trae una minoría, no sale ni en la prensa, y en eso los medios de comunicación son muy culpables, ni en la prensa, ni atrae votos, nada. Y entonces yo creo que esta dualidad para mí es importante que el poder lo entienda. Yo quería comentar que, por ejemplo, a ver que una iniciativa que han tenido en Tomelloso que me parece muy buena es el tema de, con una fiesta que no se hizo el año pasado, se ha hecho unas bolsas de ayuda para artistas. Se han presentado artistas, todavía no ha empezado, pero es un punto de partida, ¿no? En plan de, pues vamos a generar arte desde los propios artistas que tenemos en la localidad. Ese tipo de cositas. Luego también y ya digo lo último, desde la Asociación Acento Cultural, uno de nuestros compañeros, Ricardo Ortega, con Dionisio Cañas, fueron promotores de un libro que es el Libro Blanco, que se hizo a partir de opiniones de la ciudadanía en cuanto a la cultura, precisamente en Tomelloso. Y bueno, esto es una propuesta de una asociación, pero fue como una publicación desde los puntos de vista de todos los ciudadanos de Tomelloso que está como muy bien para decir, a ver dónde estamos, qué quiere la gente, ¿no? Bueno, es vuestro momento. Nos encantaría que... ¿podéis poner un poquito de luz de público, por favor? Así nos vemos. Nos encantaría que si tenéis alguna pregunta o coger un metro, ¿no? Que te veo que te tienes que ir, ¿no? De acuerdo. Si queréis preguntar algo, bueno, tenemos aquí micro y tenemos un maravilloso bactericida. Y os voy a dar un micro absolutamente higienizado para que lo uséis. ¿Quién lo quiere? Gracias. Bueno, eras para ti, Clara, ¿verdad? Sí. El proceso de rodaje, o sea, ¿cuánto tiempo has tenido para realizar este maravilloso documental? Gracias. Gracias a ti también. A ver, hay archivos de todo tipo. O sea, Dionisio, que está ahí ausente. Es por si me teletransportáis el virus. Sí. Pues hay desde propios archivos de Dionisio Cañas, ¿no? Como habéis visto que hay digitalizados VHS y tal. Y luego propias grabaciones que he hecho yo antes de empezar con el documental en colaboración con trabajos con Dionisio. Y luego, sobre todo, lo que se grabó posteriormente es todas las escenas de un día con Dionisio, ¿no? En el bombo, en la casa, en el pueblo. Entonces, no sé responderte exactamente a tu pregunta, pero ha sido muy constante en muchos años, sí. Porque también el proceso de construcción del documental, como ha partido de la investigación, un poco al montar esa estructura narrativa que iba a haber en el montaje, pues también han venido necesidad de grabar otras cosas posteriormente. Extendemos la pregunta, ¿no?, a Lucía, porque creo que fue en un fin de semana, ¿no?, que tuvisteis que... Sí. Sí, bueno, lo concentramos todo pero bueno, sí que es verdad que la preproducción fue más larga porque tuvimos que ir, pues convencer a la gente, hablar con ellos y repartir también los poemas que cada uno iba a hacer. Entonces, en un fin de semana lo grabamos todo y luego sí, Alfonso ha tenido que montar durante casi 10 días. Iba a decir que es algo impresionante, pero lo impresionante fue que nuestra presentación pasechada se hizo
se grabó 26 escenas desde las 8 a las 2:30 de la tarde, y a las 8:15 se estaba emitiendo por nuestro canal de YouTube. Eso gracias a Nacho y a Anel, un fuerte aplauso para ellos, porque se pegó una curra de ese día. Pero hay alguien que hace sus cosas mucho más rápido que todas nosotras, que es Dionisio Cañas, que hace video haikus. Cuéntanos esto del video haiku, ¿cómo lo haces? Bueno, primero hice los videopoemas, que es el ya más elaborado, pero realmente lo que hice es, bueno, antes de usar el vídeo, siempre llevaba un cuaderno en mi bolsillo y apuntaba cosas. Y cuando ya los móviles traían vídeo, pues lo que hacía era eso, o sea, realmente lo llevaba en el bolsillo, veía algo que me llamaba la atención y grababa el haiku ahí. O sea, algo muy inmediato, pero que el haiku lo que tiene también es que, en el caso del haiku escrito, es que en pocas palabras dices mucho, ¿no? Y sobre todo relacionado con la naturaleza, ¿no? Pues con los vídeos haikus es lo mismo. De repente veía algo en un cementerio, ¿no? Me llamaba la atención y lo que se me ocurría lo decía ahí, lo grababa y se quedaba así. O sea, yo trabajaba y trabajo siempre con low technology, o sea, no hago grandes alardes, y además no hace falta más para hacer una... Spielberg no eres, ¿eh? Eso está claro, que vas ahí al low-fi. Sí, voy al low technology and slow life, slow food, slow todo, ¿no? Y One Wall y Hakuna Matata, Dionisio. Bueno, estamos ya terminando. ¿Cuál es mi cámara? Siempre quiero decir esto. Esa, ¿no? Esa es mi cámara. Vale. Me siento hoy, querida gente, como Cayetana Guillén Cuervo, que también siempre he querido sentirme como Cayetana Guillén Cuervo. Bueno, vamos a despedir. Si alguien quiere preguntar una última pregunta, y si no... ¿Sí? Muy bien. Para que me calle, ¿no? Todo huele a vitrocleno, ¿cómo se llama? En el campo todo huele ahora a abono natural, porque está Toma ya. Es una maravilla. Es una pregunta y una reflexión a la vez, porque me gusta mucho que personas que estén en la ciudad o que han vivido en la ciudad vuelvan al pueblo de origen. Yo soy urbanita, no tengo pueblo, pero ni de mis padres, porque son todos de Valencia, y a mí se me haría muy duro pensar que voy a estar en un pueblo y empezar de cero, porque para mí la cultura es muy importante, y yo en la ciudad sé que tengo un montón de teatros para ir. Bueno, la gente que me conoce cada día puede ser que esté en uno. Me gusta mucho el cine. Últimamente, por culpa de la pandemia, estoy hasta viendo series que me están interesando. Entonces, no sé si de qué parte en el caso vuestro, si es también una decepción de la ciudad, es un hastío, llega un momento que se hace demasiado grande o que la gente es muy impersonal y volvéis. Porque yo cuando estoy unos días en un pueblo me ahogo, aunque tenga unos paisajes muy bonitos. Yo no sé si algún día lo conseguiré, y me gustaría que me comentarais vuestra experiencia fuera del pueblo y volver. Y Dionisio, volver de Nueva York me parece una locura. No quería ir, he estado 3 veces y te juro que no quería volver, o sea que enhorabuena. Bueno, yo estuve 30 años, o sea que me dio tiempo acá. Pero bueno, no sé si Lucía y Clara quieren responder, si luego yo puedo puntualizar algo. Yo la verdad es que pues te respondería que pues fíjate dónde estoy ahora. Quiero decir que es importante también poder ir a la ciudad y ese intercambio. Yo creo que ni puedes estar todo el rato en una ciudad ni puedes estar todo el rato en un pueblo, y que gracias
a la vida o sea, hay cosas buenas, como por ejemplo que ahora hay unas carreteras que son rapidísimas, ¿no? En los años 60, cuando la gente empezó a emigrar, pues igual tardaba, yo qué sé, 20 horas en llegar a su pueblo. O sea, realmente era una distancia muchísimo mayor. Ahora mismo nos podemos mover con mucha facilidad y eso ayuda. Sí, a veces es la presión, sobre todo, de no tener el anonimato, eso sí lo echo de menos, ¿no? Y desde luego, claro, cultura, pues muchísimo menos. Por eso inventar todo esto y también esos puentes que funcionen, poder ir, hacer cosas, volver. Ahora, pues fíjate con el online, estamos aquí hablando con él, que está allí desde su lugar. No sé, hay cosas que se pueden ahora, que palían esas sensaciones, ¿no? Pero yo te diría que, bueno, que si te gusta tanto la cultura, es mejor que no te vayas a un pueblo, porque hay veces que es muy complicado, es verdad, que dices, Dios mío, tengo ganas de ir al teatro, o yo qué sé, o perderme por una multitud, ¿no? Y eso se echa de menos, pero también es verdad que cuando estás en la ciudad echas de menos eso, los espacios vacíos, y también el silencio a mí en unos momentos de mi vida pues me han ayudado y los necesito. A lo mejor había otros momentos en mi vida en los que no, pero ahora sí, me hacen falta y me gusta. A ver, yo por mi parte, bueno, en el caso de Tomelloso, como os he contado, no es pueblo pequeño, o sea que sí tiene cierta actividad cultural, aún así tiene mucha falta, pero estoy con ella en cuanto que ahora es muy fácil moverse. En un momento estás en Madrid, en un momento estás en Albacete. Quiero decir que en el momento que necesitas esa actividad, yo lo veo perfecto, esa vida más tranquila que te deja pensar, te deja explorar, ¿no? Te deja respirar y ir a la cultura o ir a lo que quiera cuando yo quiera. Y luego el tema de la web hace que estemos todos conectados, estemos donde estemos. Y luego, como hablaba un día con Dionisio, que por qué tiene que estar todo en Madrid o todo en Barcelona. Ahora mismo, ¿por qué? O sea, se puede repartir todo un poco. Viva la periferia, está claro. Sí. Bueno, yo comprendo que cuando se es joven se necesita quizás más esa especie de oferta cultural, como era en mi caso en Nueva York, que era maravilloso, ¿no? Entonces te comprendo, no sea la persona que ha hecho la pregunta, lo comprendo que quiera estar en el meollo de la cultura, pero en efecto, eso era en los años 70, 80 y 90, ¿no? Del siglo pasado. Ahora vosotros tenéis unos medios increíbles para estar viendo cultura a través de Internet que nosotros no teníamos en aquellos años, ¿no? Y luego, otro asunto es que en las grandes ciudades se consume cultura. Quiere decir, la gente dice, ha estado en el MoMA de Nueva York, pero nada más. Pero quizás habría que insistir más en las ciudades, por ejemplo, en que la cultura sea una forma de reflexión y no de consumo, no convertir la cultura en una especie de objeto de consumo y punto, y más bien hacer una cultura que permita reflexionar sobre lo que estás viendo, lo que escuchas, etc., ¿no? Y claro, en el mundo rural, en ese sentido, tienes más tiempo, ¿no? Porque al haber una oferta menor, pues lo poco que ves, además de lo que hay en Internet, pero, lo puedes convertir en un proceso de reflexión, ¿no? Y en última instancia, cuando ya has visto tanto como yo, muy fácil desprenderse de las grandes ciudades, ¿no? Lo que hago es, cuando escucho a la gente, cuando veo cómo vive la gente, para mí es como ver una obra de teatro también. O sea, yo veo a dos señoras hablando de los chismes del pueblo y digo, joder, qué obra tan estupenda. Qué entremés, ¿no?
Sí, y no me ha costado nada y no he tenido que sentarme ni coger el metro para ir a... O sea que podemos convertir nuestra vida cotidiana en el ámbito rural en obras de arte que te permiten reflexionar y disfrutar bien. Bueno, y bueno, una sola cosa. Me acuerdo que cuando Dennis Hopper, el actor, dejó todas las drogas, el alcohol, todo, entonces le hicieron una pregunta y dijeron, bueno, y entonces usted que llevó una vida tan intensa, como yo la llevé en Nueva York, dice, como vivió tan intensamente, ¿dónde encuentra ahora la intensidad? Y dijo, mirando una puesta de sol. Por lo mismo digo yo. Toma ya. Eres la prueba viviente de que de Nueva York también se sale. Muchas gracias, Dionisio, por estar con nosotras. Puedes ver el resultado de esta experiencia en nuestro canal de YouTube de Vociferio, donde quedará alojado, y abrazarte con todos los píxeles ahora mismo. De verdad, muchas gracias. Besos, y veré ya el documental de Lucía, que conozco, y gracias a vosotros. Claro. Y vosotras. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras también por haber venido hasta aquí. Sé lo difícil que a veces es, ¿no?, con toda la que ha estado cayendo, decir, oye, vamos. También deciros que muchos de los poetas y de las poetas que han venido de sus pueblos a este Festival de Ecopoesía, bueno, es como han venido como cabras locas. O sea que gracias por invitarnos. Entraban por la puerta de Serranos, vamos, como antaño debían entrar los pastores después de 2 meses con las cabras. Bueno, muchísimas gracias a todas, de verdad. Seguimos con este festival el jueves con nuestra Festa al Sabeu. No íbamos a renunciar a ella, la hemos trasladado a este maravilloso emplazamiento, a la Sala Carme Teatre, y tendremos un duelo, que no una competición, ¿vale? Vamos a hablar, que será un juego, sí, de Can de Estil entre Pepe Jimeno Butifarra y David Bid como versador, contra... versus el gran repentista cubano Alexis Díaz Pimienta. Luego vendrá el músico duende Josele, que su último disco, producido por El Ratón de los Delincuentes, es una maravilla luminosa, y lo hemos querido emparentar sin duda con uno de nuestros músicos más emblemáticos, más queridos, con una poesía y una personalidad arrolladora, que es Burguitos, que presenta su disco Asepsia, que bueno, se quedó congelado por el confinamiento y el estado de alarma, la pandemia, y bueno, pues que vuelve a florecer todo por acá. Y aparte el disco, como dice él, eso sí que es cultura segura, su disco Asepsia, o sea, es que más seguro que eso no hay nada. Así que os invitamos a que vengáis, y nada, agradeceros a todas y a todos los que sigáis ahí viéndonos en casa con toda la oferta maravillosa de pelis de Chuck Norris, Esteban Seagal, todo eso. O Sálvame Deluxe. Venga, muchísimas gracias a todas, de verdad. Seguimos en Vociferio.